Moisés, preséntate de nuevo. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren increíble el día de hoy. Yo sé que se encuentran de lo mejor en esa increíble sala con esa increíble emoción. Chicos, mi nombre es Moisés Sánchez y no me encuentro solo, me encuentro con un panel genial. Leomar, preséntate. Buenas noches a todos. Mi nombre es Leomar Espinal y ya seré su panel. Un placer. Increíble. Como verán, no somos un panel diverso, pero se pueden referirse a nosotros como panel. Eh, Chicos, vamos ahora a comenzar con la presentación de los equipos. Déjenme abrir el blog de notas. Cristo Rey, Cristo Rey. Ok. Entonces, Propo, díganme sus nombres y el orden en el que salen. Kevin Madera, primer orador y réplica. Isa, segunda oradora. ¿Podrían repetirme los de Propo, por fix? Propo, Kevin Madera, primer orador y réplica. ok. Isa, segunda oradora. ¿Y el tercer orador? Aniel, el tercer orador. No se te escucha, Daniel, si estás hablando. Si quieres, podemos darte un pequeño momento para que resuelvas eso del micrófono. Daniel, bueno, está bien, sigamos y luego Daniel me confirmas. Bueno, sigamos con el equipo de Oppo. Preséntense, chicos. José Ángel, primer orador. Miguel, segundo orador y réplica. Brian Alexander, tercer orador. Increíble, chicos, porque creo que ya podemos iniciar formalmente esa sala de debate. Me gustaría saber si Leomar puede presentar el tiempo o Arismendi, cualquiera de los dos que lo presente me parece increíble. ¿Puede ser Ismendi, por favor? Ya resolví el problema con el micrófono. Ok, deja ver cómo resuelvo. Yo creo que el tiempo. Déjame. La gloria de Jehová descendió en el cielo, ya que el monte canta, Dios está. Dios está ahí. Ay. Voy a ponerlo aquí. Ok, déjame presentar el tiempo. ¿Me confirman si te ve? Yo lo veo al menos. Lo veo. Fantástico. Entonces, pues chicos, sin más demora, va a iniciar formalmente este debate, llamando a la primera persona oradora de proposición. Next, primera palabra. Tenemos un momento. Bien. Espérese. Ok. Mi tiempo inicia en 3, 2, 1. Ok, panel, directamente en nuestra bancada vamos a traer una métrica en este debate, que es una prácticamente comparar en qué mundo ofrece un mejor futuro para la humanidad. Un mundo como el Imperio de la Fuerza, basado prácticamente en orden y disciplina, y responder a supervivencia colectiva.
donde el desarrollo científico es más o menos como que controlado. Ahora, el mundo de oposición donde indiscriminadamente a toda la humanidad y permitir ciencias sin límites que aumente el riesgo de caos. Prácticamente eso es lo que queremos demostrar, que cómo esto puede llevar un mejor futuro, cómo lo vamos a llevar a un mejor futuro y qué puede ser más beneficioso. Primero debemos de analizar el encuadre de esta moción. O sea, primero el imperio utiliza el concepto de personas virtuosas, o sea, como justificación que para decidir quién revive y quién permanece petrificado. Sin embargo, el mayor problema de esto es que la virtud es completamente subjetiva. O sea, ¿qué significa realmente ser virtuoso? Aquí estamos teniendo definiciones completamente como concepto. Para algunos puede ser como significa fuerza física, obediencia, utilidad o compartir una ideología específica, pero en sí no existe una definición objetiva y universal que permita determinar qué seres humanos merecen existir más que otros. Y ahí nace el peligro más grande que de esta propuesta, cuando un pequeño grupo obtiene el poder de decidir el valor de las personas, inevitablemente aparece lo que es la discriminación, y eso prácticamente estamos hablando de básicamente una dictadura, el abuso de poder y la tiranía. Hoy podría excluir criminales, mañana podrían excluir débiles, incluso hasta discapacitados y personas con ideas diferentes o simplemente individuos considerando innecesarios. El imperio prácticamente no crea una sociedad justa después de esa definición, crea una dictadura moral donde la élite controla quién tiene derecho a formar parte de la humanidad, prácticamente, teniendo decisión por encima de cada uno. Además, vamos a traer un status quo completamente que de este mundo hace todavía más peligrosa la propuesta del imperio. O sea, estamos hablando de un planeta destruido, sin gobierno, sin medicina moderna, sin infraestructura, con recursos limitados. Precisamente en un momento así es cuando las sociedades son más vulnerables al autoritarismo. O sea, porque el miedo hace que las personas acepten perder la libertad en cambio de una falsa sensación de orden. No se lo tomo por ahora. Yo la aviso. El imperio utiliza prácticamente lo que es la crisis para justificar control absoluto sobre las ideas humanas. O sea, pero nosotros creemos que la crisis no justifica, o sea, eliminar derechos fundamentales. De hecho, cuando la humanidad atraviesa momentos extremos, es cuando más importante se vuelve proteger la igualdad, o sea, y evitar que una sola ideología controle el futuro de todos completamente. Vamos a traer primeramente ya nuestro primer argumento, es que nadie tiene la legitimidad moral para decidir quién merece vivir. O sea, el imperio asume autoridad absoluta sobre la existencia humana, y eso es profundamente injusto. O sea, dejar petrificada a millones de personas equivale prácticamente condenarlas a una muerte eterna sin juicio, o sea, sin defensa y sin conocimiento. El valor de un ser humano no puede depender de si un grupo considera que esa persona es suficientemente útil o virtuosa. O sea, la humanidad no avanza seleccionando que quién merece existir, que la humanidad avanza reconociendo que todas las personas poseen dignidad potencial. Además, el modelo del imperio inevitablemente genera persuasión ideológica, o sea, que cuando el poder se centra en pocos individuos, siempre termina imponiendo con sus propios intereses, y eso ya se ha visto actualmente, y eliminando cualquier diferencia que amanece en su control. O sea, la historia demuestra completamente de la sociedad, en toda la sociedad, que divide a las personas entre dignas e indignas. O sea, esto termina destruyendo completamente cuáles son las libertades fundamentales. Pero ahora, como nuestro segundo argumento que traemos aquí al debate, es que nuestro segundo es que limitar la ciencia destruye el futuro de la humanidad, eso lo limita. El imperio presenta la ciencia como algo peligroso porque en el pasado fue utilizada por personas poderosas para dominar y causar daño, pero ese análisis es incompleto, completamente, y profundamente, básicamente, como que equivocado. El problema nunca ha sido como el conocimiento, el problema ha sido cómo algunos seres humanos utilizaron ese poder, utilizan el poder. La ciencia también ha sido responsable de salvar millones de vidas mediante vacuna, antibióticos, la agricultura moderna, la electricidad, el transporte, la comunicación. En un mundo destruido como este, la ciencia no es un lujo prácticamente.
Es como la única herramienta real para reconstruir la civilización. No solo la única, sino también lo que es el apoyo general. Porque sin la ciencia no hay medicina para enfermedades, no hay producción eficiente de alimentos, no hay desarrollo tecnológico ni capacidad de adaptación. Prácticamente todo lo que tenemos aquí es básicamente, podemos decir, gracias a la ciencia y el conocimiento humano, sin limitaciones. Y limitar la ciencia básicamente no evita abuso, simplemente condena a la humanidad al atraso permanente si usted lo limita. Al no ser limitada, puede tener una mayor expansión de conocimiento. En nuestro tercer momento, vamos a traer que el modelo de imperio inevitablemente deriva al autoritarismo, o sea, quienes controlan la despetrificación, o sea, controlan también la sociedad completa porque deciden quién vive, quién participa, quién tiene acceso a recursos y conocimiento. Y eso crea una concentración extrema de poder sin límites reales prácticamente, panel. La población dependería completamente de los líderes del imperio para sobrevivir y eso genera obediencia basada en prácticamente como en miedo y en desconfianza. El imperio promete orden, según, pero realmente construye básicamente una sociedad donde las personas pueden vivir aterrorizadas al no cumplir los estándares impuestos por el ente gobernante. Hoy, Se lo tomo. justamente, proposición dice que traer a millones de personas a un mundo donde no hay recursos ni infraestructura sería orden. Prácticamente al usted decidir el orden de millones de personas, usted básicamente puede estar limitando que un grupo de personas tenga el orden en general. Que usted me asegura a mí que al traer un grupo que me lidere simplemente a muchísimo grupo de personas, no me traiga una dictadura y no me traiga un colapso. ¿Quién me puede asegurar eso? Bien, eso lo tomo. Y ahora, como ustedes dijeron que básicamente lo que digo, con ese punto que promete orden, básicamente realmente construye básicamente una sociedad donde las personas van a vivir estándares de impuestos por la misma élite que ustedes están trayendo. En nuestro mundo la humanidad se reconstruye utilizando la comprensión y conocimiento, ahí que vengo, no exclusión y miedo, pero como ustedes lo traen. Nosotros creemos que cada persona tiene valor y puede aportar algo importante a nuestra civilización. Cada persona puede traer un gran impacto y ahí es donde se le responde, supongo. Una sociedad no se levanta únicamente con personas fuertes físicamente, también necesitan médicos, agricultores, ingenieros, maestros y científicos y personas creativas capaces de innovar y resolver los problemas. O sea, la evolución humana es precisamente lo que permitió el progreso de la humanidad durante miles de años. Y eso se ha tomado completamente de ejemplo durante toda la historia humana. Todo trajo un gran impacto. Ya para terminar, finalmente, panel, queremos mostrar que el imperio de la fuerza no salva a la humanidad, solo la destruye lentamente. Muchas gracias. Gran discurso del primer orador de proposiciones. Entonces llamamos su primera palabra a la primera persona oradora de oposiciones. Primera palabra. Ya. Bien, panel. En este debate, como oposición, nos situamos en un mundo desolado, post-apocalíptico, donde toda la humanidad ha permanecido petrificada durante 3.700 años. La civilización moderna desapareció, los sistemas políticos colapsaron y la Tierra regresó a un estado natural. Y en este mismo contexto es donde surge el imperio de la fuerza, un modelo de reconstrucción social que sostiene que la humanidad no debe repetir los errores históricos que llevaron al colapso en primer lugar. Y es por eso que oposición considera que el debate no debe analizarse desde estándares ideales de una sociedad democrática moderna, porque ya dicha sociedad pasó a dejar de existir. Bueno, el análisis en sí debería descentralizarse en qué ofrece o qué podemos ver a futuro que el imperio de la fuerza puede aportar a dicha sociedad nueva.
puede aportar probabilidades de supervivencia, puede aportar estabilidad y puede aportar una reconstrucción sostenible en todos los aspectos. Y hay que recalcar que los recursos son limitados. Proposición hablaba de que dicha fuerza no tiene la legitimidad moral de elegir quién va a morir, pero es que hay que entender que con los recursos limitados, pasando por crisis extremas, no se puede traer a millones y millones de humanos a repetir la misma historia. Por ende es que nosotros consideramos que lo mejor sería tener una selectividad de dichas personas que en el pasado no robaron, no mataron y no tuvieron rasgos similares para poder tener una mejor estabilidad a largo plazo. Ahora bien, nosotros defendemos, no se lo acepto. Nosotros defendemos que el imperio tiene legitimidad para realizar una despetrificación selectiva. Y proposición estuvo hablando de limitar la ciencia. No, nosotros no nos centralizamos en limitar la ciencia. Nosotros hablamos de controlarla, de que se deba utilizar como prioridad principal en etapas esenciales de la humanidad para evitar repetir los errores históricos causados por el uso irresponsable del poder y de la ciencia. Claro, la ciencia ha aportado en sinnúmero de ocasiones. Sin embargo, no deja derecho a que se vuelvan a repetir errores anteriores. Y es que la humanidad ya demostró que el progreso sin control conduce al colapso. Por eso debemos de tener a la sociedad más controlada, una sociedad donde pueda ser productiva, proactiva y que pueda hacer que la Tierra tenga un mejor futuro. La civilización antigua utilizó la ciencia para guerras, explotaciones y desigualdades, porque hay que entender que así como hubieron avances positivos, hubieron avances negativos, y eso es lo que no queremos. Y bueno, en escenarios de supervivencia, nosotros nos centralizamos en específicamente esas personas que, aunque proposición dijo que virtuosa no significa, bueno, aunque proposición haya dicho que las personas virtuosas son subjetivas al pensamiento moral, entendemos que para realizar un verdadero cambio necesitamos tomar personas de manera selectiva. Se nos hace imposible traer a millones y millones y millones de personas con rasgos que no aportarían a la sociedad. Claro, están en todo su derecho de reclamar. Sin embargo, no tienen la posibilidad porque no tienen la posibilidad. ¿Por qué? Porque hay que recalcar que después de que la Tierra vuelva a su estado natural, pasa por una inestabilidad tanto política como económica. Literalmente no hay nada y no podemos traer millones de personas a que vuelvan a repetir la historia. Además, buscamos personas selectivas, buscamos despetrificar selectivamente para tener una mejor reconstrucción sostenible y que a largo plazo la Tierra pueda verse mejor. Sí, hay que recalcar que este lado de la casa no defiende un sistema perfecto, defiende el único sistema con posibilidades reales de evitar que la humanidad destruya nuevamente su propio futuro, su propio entorno, su propio planeta. Eso es lo que buscamos. No buscamos controlar a plenitud la sociedad, buscamos que la humanidad pueda tener una estabilidad a largo plazo, que son dos cosas distintas. Y es que para la legitimidad moral con respecto a quién se va a despetrificar, no estamos en una democracia funcional. No estamos en posición de decir, esto se debe de hacer así por votación. No. Estamos en una sociedad donde lo que queremos
es lo mejor a largo plazo. Por eso, la prioridad no es la libertad absoluta, sino evitar otra destrucción civilizatoria. En eso es que nosotros queremos centralizarnos. Y además que en contextos extremos, los modelos deben evaluarse por sus resultados colectivos y no únicamente por principios idealistas. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Gran discurso de parte de la primera persona oradora de oposiciones. Entonces, llamamos a la a la segunda persona oradora de propos. Primera palabra. Ok. Bueno, le dedico mi discurso de 60 a Moy. Moy, escúchame por dedicarte un discurso de 60, pero tengo mucho. Ok, panel, mi tiempo empieza en 1, 2, 3. Ok, panel, lo que te dice la oposición es que no pueden traer millones de personas según una crisis con recursos limitados. Mira, panel, lo que pasa es que en nuestro mundo nosotros lo que hacemos al no limitar la ciencia, ¿verdad? Nosotros permitimos la reconstrucción amplia de la humanidad. O sea, nosotros podemos crear un mundo que no solamente sobreviva, sino que también se recupere y crezca. Lo primero es que nosotros podemos reconstruir sistemas básicos, ya sea a gran escala, ya sea tener una agricultura eficiente, ya sea tener redes de distribución de alimentos, podemos crear ya sea una medicina, podemos tener saneamiento, o sea, con conocimiento científico libre, ¿vale? O sea, la producción ya sea de recursos aquí deja de ser limitada y se vuelve totalmente más eficiente. Nosotros reducimos la escasez, ¿verdad? Que ese es el problema con el tiempo, en lugar de simplemente administrarla por un pequeño grupo. O sea, nosotros también podemos ya sea desarrollar esa misma infraestructura, podemos desarrollar la tecnología para expandir la capacidad del mundo. Entonces, ya sea la energía renovable, ya sea los métodos de purificación de agua que podamos tener, ya sea una construcción un poco más avanzada, los sistemas de comunicación. O sea, aquí sí hay soluciones para superar esa escasez. Entonces, además de revivir más personas, nosotros, no, se acepta su punto, nosotros aparte de revivir muchísimas más personas, aumentamos ya sea el capital humano, o sea, vamos a acelerar totalmente la innovación y vamos a permitir encontrar soluciones nuevas que en problemas como hoy, ¿no? Que parecen imposibles. Entonces, en un resumen, es que nosotros no solamente dejamos de lado lo que es administrar, o sea, básicamente no solamente manejamos la escasez, sino que eliminamos progresivamente mediante el progreso y la cooperación que podamos tener por parte de estas personas, ¿ok? Voy a seguir ampliando nuestros argumentos. El primer problema del imperio de la fuerza, ¿no? Es que se basa en la reconstrucción de la humanidad, ¿verdad? Sabemos claro que ellos deciden quién merece vivir y quién no, perfecto. Entonces, aquí pasa algo, que es el concepto de virtud, que es completamente subjetivo, porque depende, uno, de la moral y dos, de los intereses de quienes tienen el poder. Esto significa que un pequeño grupo terminaría imponiendo su visión de lo que consideran correcto. O sea, Juan y Pedro, que ni me conocen, van a estar examinando si yo merezco vivir o no. Entonces, eliminando personas simplemente, ya sea por diferente pensar o no encajar con su modelo ideal de una sociedad. Entonces, una civilización no puede llamarse justa, y aquí está un problema porque ya empezamos mal, cuando empiezan seleccionando qué vidas tienen valor y cuáles pueden ser descartadas. ¿Okay? Entonces, aparte de esto, ellos presentan la ciencia como si fuera una herramienta de dominación. Pero ignoran que el progreso científico ha sido una de las principales razones por las que la humanidad ha logrado mejorar su calidad de vida. O sea, gracias a la ciencia nosotros podemos tener vacunas, podemos tener medicamentos, podemos tener sistemas de saneamiento como hemos tenido anteriormente, una agricultura eficiente y tecnología que incluso puedan reducir el hambre y la mortalidad. O sea, aquí hay... O sea, antes del avance científico, las personas vivían muchísimo menos años, morían por enfermedades totalmente simples y enfrentaban condiciones de vida muchísimo más difíciles. Ahora te vamos a decir cómo se ve nuestro mundo, ¿ok? El mundo que proponemos sería una sociedad construida sobre la idea de todas las vidas humanas tienen valor y que nadie debe de tener el poder de decidir quién merece existir o quién merece vivir, en lugar de seleccionar personas con una visión subjetiva de virtud que se buscaría reconstruir la humanidad de manera inclusiva, ya sea permitiendo la coexistencia de distintas ideas, distintos talentos, distintas perspectivas, y esto crea una sociedad muchísimo más libre, muchísimo más diversa, donde el conocimiento y las oportunidades no pertenecen de su grupito reducido, sino que pueden beneficiar a toda una población
y la humanidad tendría la posibilidad de aprender de los errores del pasado sin destruir la libertad individual ni eliminar personas por miedo a lo que puedan llegar a ser. O sea, además tendríamos un mundo con capacidad real de avanzar, resolver problemas a largo plazo gracias al desarrollo científico que podamos tener. Y la ciencia permitiría ya sea reconstruir medicina, agricultura, infraestructura, que son cosas muy importantes. Entonces, la energía también, que son necesarias para mejorar la vida de nosotros y enfrentar futuras crisis. Aparte, además, la diferencia del modelo que pueda tener Oppo, que se conforma con una adaptación constante. Aunque reconocemos realmente que la ciencia puede ser usada de manera negativa, creemos que la solución es prácticamente regular su uso y democratizar su beneficio, no limitando el conocimiento humano. Y por eso nuestro mundo ofrece muchísima más libertad, más bienestar y más posibilidad de construir una civilización sostenible. Y ojo, panel, que incluso si aceptáramos el mejor escenario posible de Oppo, su modelo sigue dependiendo de sacrificar uno de los principios fundamentales, ya sea como la libertad, la igualdad y el derecho a existir. Y ellos creen que pueden construir una sociedad mejor eliminando a las personas que consideran peligrosas o poco virtuosas, pero aquí hay un costo, y es que eso de entregar el poder absoluto a un pequeño grupo de Juan y Pedro que decide el valor de la vida humana, o sea, este daño de este modelo es totalmente irreversible, porque las personas que no son seleccionadas jamás tendrán la oportunidad de cambiar, jamás tendrán la oportunidad de aportar, jamás tendrán la oportunidad de siquiera defenderse. O sea, una sociedad fundada sobre la exclusión y el control inevitable termina siendo normalizable, ¿no? De un abuso de poder y autoritarismo, como había dicho mi primer orador. En cambio, nuestro modelo, que sí acepta los riesgos, porque entendemos que el progreso humano nunca sea perfecto, pero ofrece algo muchísimo más importante, que es la posibilidad de avanzar, de corregir errores, de permitir que toda la humanidad tenga oportunidades, ya sea que los daños que oposición teme, ¿no? Que sea la desigualdad, que el abuso de la ciencia, que la corrupción, etcétera, pueden regularse, incluso enfrentarse dentro de una sociedad libre, pero los daños de su modelo eliminan directamente la libertad, eliminan directamente el potencial humano desde el inicio. Y es por eso, panel, que aunque nuestro mundo pueda ser imperfecto, sigue siendo preferible a uno donde el miedo en el mal del uso del conocimiento justifique decidir de quién merece vivir y qué tan libre puede ser la humanidad si acepta su punto. 1, 2, 3, 4. Ajá. ¿Cómo proposición garantiza que una despetrificación descontrolada pueda o no genere una crisis más grande que la que existía antes de la civilización antigua? Ok, primero tenemos que entender que ya estamos en crisis, y como te había dicho anteriormente, en nuestro modelo sí tenemos tenemos como este tipo de lineamiento, ¿no? Donde nosotros podemos crear grupos, ya sea para mejorar la medicina, ya sea para mejorar la agricultura, porque tenemos que reconocer que tenemos una escasez de recursos. Pero entonces, ¿qué haría que esto se volviera más grande? Pues aquí ya habría un orden que es muchísimo más justo, donde los grupos se pueden ya sea controlar por sí mismos, porque van a tener la necesidad de tener ciertos recursos. Entonces ya la crisis grande ya está. O sea, nuestro modelo es muchísimo más favorable de que sí haya riesgo, nosotros lo reconocemos, pero incluso así nosotros podemos mejorar ya sea el mundo o ya sea la estabilidad de nosotros a nivel económico, de salud o lo que sea. Entonces, hasta aquí mi perfecto discurso. En discurso parte de la segunda oradora de Propo. Entonces llamamos su primera palabra a la segunda persona de oposiciones. Primera palabra. Empieza en 3, 2, 1. Panel, ese debate se define por el siguiente choque entre despertar masivamente a millones de personas, lo cual vendría trayendo también destrucción de la humanidad, y despertar planificadamente o seleccionadamente a cierto número de personas para garantizar la supervivencia de la raza humana. En ese discurso voy a mostrar tres cosas.
La primera es por qué el caso contrario falla en su lógica al ignorar la realidad de la escasez de todos los recursos. Lo segundo es por qué nuestro caso se mantiene sólido al proteger la vida de los que ya están despiertos. Y lo tercero es por qué somos el lado que gana bajo la métrica correcta, que es la viabilidad a largo plazo y la estabilidad de la civilización. Lo primero es que el equipo contrario sostiene que la virtud es algo subjetivo y que el imperio va a crear una dictadura injusta donde una élite decida quién vive y quién no. Pero incluso si aceptáramos que definir la virtud es difícil, su análisis falla en lo siguiente. Confunden el filtro de supervivencia con un juicio moral abstracto. ¿Por qué? Porque ellos no han demostrado que esto vaya a ocurrir realmente en un mundo destruido, ya que en ese momento de la tierra, de la existencia, la virtud se traduciría en cosas más objetivas que puedan ser cuantificables y puedan ser medibles. Por ejemplo, cooperación, capacidad de trabajo, desinterés por el poder, ética, cosas así que pueden ser cuantificables y pueden ser objetivas. Pero además, el impacto de proposiciones es sumamente limitado, porque si despertáramos sin filtro a millones de personas simplemente por miedo a ser subjetivos, despertaremos a criminales, despertaremos a personas corruptas, a gente sin ética, que van a destruir la paz rápidamente. Y si hacemos una pequeña comparación, nuestros argumentos demuestran que es 1000 veces mejor un filtro estricto al inicio que garantice la paz a una libertad total que termine en caos, que termine en hambrunas, que termine en muertes. Por lo tanto, ese argumento no debería ser de peso en este debate. Lo segundo es que la segunda oradora de proposición dice que sin límites la ciencia se expande más y que en el mundo de ellos se va a reconstruir todo más rápido. Pero su análisis falla. ¿Por qué? Porque ellos confunden cantidad de ciencia con eficiencia de la ciencia. Realmente, los recursos en este año son extremadamente ilimitados. No tenemos el lujo de desperdiciar mentes científicas investigando cosas abstractas o investigando lujos o investigando inventos comerciales. Y además, su impacto es sumamente dañino. ¿Por qué? Porque la ciencia sin control, como ya tenemos el ejemplo del viejo mundo antes de la petrificación, trae contaminación, trae armas de destrucción masivas, trae herramientas de control que pueden usar las personas poderosas que en su mundo estarían libres porque ya se ha despetrificado todo el mundo. Entonces, cuando hacemos una pequeña comparación de este argumento, nuestro modelo está dirigido a una ciencia enfocada 100% al intelecto humano, como menciona, al intelecto humano y a la resolución de problemas críticos, como menciona el infoslide. Entonces, si resolvemos problemas, si nos enfocamos 100% en resolver problemas críticos y vitales, como sería comida, medicina, vivienda, el desarrollo va a ser sumamente más rápido y va a ser más eficiente, cosa que en proposición se cae, porque al no tener límites y también estar las personas corruptas, tendríamos una ciencia la cual serviría a las personas corruptas y traería desigualdades bien marcadas y contaminación, lo cual son impactos sumamente desastrosos. Entonces, frente a los ataques de proposición de que no tenemos legitimidad para decidir quién vive y quién no, que dejarlos en piedra es condenarlos, nuestro argumento de que el filtro de la moralidad es algo sumamente positivo se mantiene. ¿Por qué? Porque estar petrificados no es muerte, es suspensión. Y ya se vio porque tienen 3000 y pico de años que siguen ahí petrificados y están vivos. Entonces dejarlo petrificado temporalmente no va a ser matarlos. Será proteger los recursos que tenemos, que son limitados, para que los que ya están fuera puedan hacer que la sociedad avance y que la humanidad pueda ser preservada. Y de hecho, nuestro caso es aún más fuerte porque proposición habla de justicia, pensando en que estamos en el siglo XXI, que estamos en el 2021. Pero en este mundo, un mundo salvaje, un mundo antes de todo, un mundo salvaje, como ya se mencionó, la justicia es asegurar que las personas inocentes, las personas que son aptas en los criterios que ya mencionamos, de trabajo en equipo, de cooperación, etcétera, no mueran de hambre o mueran asesinados por personas criminales del viejo mundo, y que ellos puedan hacer que nuestra sociedad y que todos los avances sean más rápidos. Y esto es sumamente relevante porque ahí demostramos que nosotros buscamos estabilidad a largo plazo. Entonces, ya para continuar con la línea argumentativa y poder extender un poquito más, voy a irme con el primer argumento, y es la imposibilidad logística de despertar masivamente a todo el mundo. Se acepta. Ustedes están hablando de que nosotros vamos a revivir, por así decir, a gente corrupta, pero en sí ustedes ya son corruptos por concentrarse en un pequeño grupo con poder absoluto para decir quién vive, quién muere. No es corrupto porque te estamos diciendo cuáles son los criterios para revivir a estas personas, y estamos hablando de
en este mundo, un mundo primitivo en el cual los recursos son limitados, en el cual la vida de las personas corre peligro, es sumamente plausible y es sumamente correcto hacer esto. Porque si te pones a mirarlo, los impactos son sumamente diferentes. El impacto desde su lado es caos y destrucción, desde el nuestro es estabilidad. Entonces, eso responde el POI. Entonces, el primer argumento sería, o el primer y único, porque no me da el tiempo ya, la imposibilidad de despertar masivamente a todo el mundo. Nosotros afirmamos que despertar masivamente e indiscriminadamente, como propone proposición, es imposible, y esto provocaría un colapso humanitario inmediato. ¿Por qué? Porque esto de sacar a las personas de la petrificación requiere recursos, requiere materiales, y lo primero es que una persona que está recién despetrificada, después de tantos años, va a estar desnutrida, desorientada, sin ropa, sin casa y con necesidades biológicas urgentes como serían el agua y la comida. Lo segundo es que en el estado actual de la Tierra, en este año donde no existe nada, no existen supermercados, no existen acueductos, no existen hospitales, redes de distribución, si proposición despierta a millones de personas de golpe, ellos no podrán sostenerse, la naturaleza no va a poder sostenerlos. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar que los seres humanos, por la escasez absoluta de recursos, se maten entre sí por un pedazo de pan, por un traguito de agua limpia, por cualquier cosa que pueda ser escasa. Y tenemos evidencias más que suficientes sobre que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque en situaciones donde ocurren desastres naturales extremos, actualmente en la historia, cuando la ayuda humanitaria llega o los recursos que llegan no son suficientes para todo el mundo, el orden social se rompe completamente y ahí domina la ley del más fuerte. Y cuando hacemos una comparación, cuando vemos los impactos, implica que la propuesta de proposición no es bondad, sino tratar de ser justos y tratar de ser justos de una manera negligente. Y ya para terminar con una comparación, una ponderación, cuando comparamos ambos casos, ellos dependen de un idealismo ingenuo de que el ser humano del viejo mundo va a cooperar mágicamente simplemente porque estamos en un mundo sin nada, y que la ciencia libre va a traer cosas buenas, mientras que nosotros demostramos mecanismos claros y plausibles de que el ser humano va a seguir con sus vicios, de que los recursos son limitados y que la ciencia necesita un propósito claro para no volverse peligrosa. Además, sus impactos son un mundo caótico, que esté contaminado, que esté lleno de guerras, de guerras por recursos, y en un mundo en el cual exista un riesgo en el que los poderosos, las personas que vienen de un sesgo de poder, vuelvan a crear armas para dominar a los demás. Entonces, panel, el equipo contrario falla en lógica porque propone una libertad que solo lleva a muerte. Falla en plausibilidad también porque ignora la escasez del mundo salvaje, y falla en impacto al abrir la puerta a la tiranía tecnológica. Por esto debe ganar nuestra bancada. Muchas gracias. Gran discurso de parte de la segunda persona oradora de oposiciones. Disculpen. Entonces llamamos a su primera palabra para concluir con los discursos constructivos de parte de Propo, a la tercera persona oradora de proposiciones. A tu primera palabra. Ok, panel, mi discurso empieza en 3, 2, 1. Primero, panel, vamos a irnos al mejor caso de la otra bancada, que es el caso en el que ellos nos dicen que eligen a la persona más ética, que sí. Da la casualidad que eligen a la persona más ética y estas siguen y logran prosperar la ciudad. ¿Qué pasa con una ciudad próspera así, panel? Que van a faltar individuos. ¿Por qué? Porque aún así nuestro caso gana. ¿Por qué, panel? Porque ellos le van a faltar individuos. Por ejemplo, vamos a suponer que ellos eligen a todos los carpinteros, toda la agricultura y a científicos de medicina, etcétera, etcétera, ¿verdad, panel? ¿Qué pasa? Que cuando llegue un punto que solucionen estos problemas que ellos necesitan solucionar momentáneamente, ¿qué va a pasar, panel? Cuando ellos solucionen estos problemas, van a carecer de individuos que sigan progresando la sociedad, ¿verdad, panel? Ya te demostré ahí por qué su caso, a final de cuentas, termina perdiendo delante del de nosotros. También, panel, otra cosa, ¿qué te asegura a ti que estas personas que fueron éticas? Porque la ética
no se puede medir en sí. Vamos a suponer que sí, eligieron a una persona más ética, personas que no habían robado, que no habían mentido, que no habían sido corruptas, ¿verdad, panel? ¿Qué pasa? Que eso de que no han sido corruptas y no han hecho nada malo es en una sociedad controlada. Por ejemplo, panel, yo puedo ser ético ahora que me están mirando, que hay una justicia, pero sin embargo, cuando me despierten dentro de 3.700 años, que yo sepa que no están vivos ni policía, o que sí están vivos, pero no tienen un control total sobre mí, yo voy a desacatarme, yo voy a sacar el lado más profundo de mí. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un psicópata, pero no lo puedo sacar a la luz, porque si lo saco a la luz, me van a arrestar. ¿Qué pasa, panel? Cuando yo llego a ese punto de que ya veo que no me van a arrestar y que puedo tener un poquito más de libertad, ¿qué voy a hacer? Voy a desahogarme, voy a hacer lo que quería hacer. Entonces no hay forma de despertar solamente a personas éticas. No puede hacerse, porque que nadie es completamente ético, porque toda la persona tiene un chin de oscuridad. Lo que pasa es que no puede liberarse completamente. Ya ahí desmonté el primer argumento de oposición, ¿verdad? Segundo, que te asegura a ti que si vamos a suponer que eligen a la persona más ética que hay o que no pueden hacer el mal, ¿qué te asegura a ti que estas personas logren prosperar a la humanidad, logren hacer que la humanidad progrese? Porque no hay forma, panel, porque es que vamos a suponer que elijan a los mejores agricultores del mundo. ¿Qué te asegura que en esta sociedad o en este nuevo mundo que todo es diferente literalmente, no hay nada como ellos lo vieron que en un entorno controlado? ¿Qué te asegura que ellos en ese entorno sepan trabajar, panel, en ese entorno sepan desarrollarte? No hay forma, panel. Entonces ahí se cae otro argumento de la otra bancada. Vamos a hacer, dame un segundo, acepto el punto de contacto. También, panel, lo de la población. ¿Qué te asegura a ti panel, que si yo elijo esta población cualificada pueda hacer lo que yo quiero que hagan? Otra cosa, panel, que estaba refutando mi primer y segundo orador, es lo del autoritarismo. ¿Qué es lo que pasa, panel, cuando yo impongo mi decisión sobre el orden? Por ejemplo, vamos a suponer que revivo a solo la persona que considero necesaria. ¿Qué pasa? Que estas personas no van a poder progresar, porque va a ser en base a lo que digo la ciudad. ¿Qué me asegura a mí que eso del imperio no tengan una visión sesgada y digan, no, estos piensan diferente y no podemos revivirlo? ¿Qué te asegura a ti que estas personas, que ellos digan que ellos sesguen, que ellos estén en contra, sean las personas que vayan a redimir o a volver la sociedad a lo que fue anteriormente? Acepto un punto en 5, 4, 3, Sí, punto. 2. Sí, Okay. como mencionaste tú, las personas capaces como carpinteros o agricultores no van a poder desempeñar su labor. Entonces, liberar a millones de personas sería contraproducente, porque tampoco esos millones de personas sabrían cómo hacer la cosa. Primero, en ningún momento dije que iban a hacer su labor, simplemente dije que tal vez no pudieran realizarla correctamente por el entorno en que están. Ahora, otra cosa, panel, respondiendo a eso que él dijo, ¿qué me asegura que millones de personas? Cosas, que hay más cabezas pensando, que hay más individuos en distintas condiciones. Por ejemplo, si yo selecciono a los mejores agricultores del mundo y no selecciono a los que yo considero peores, porque no hay forma de medir quién es peor y quién es mejor en algo, sin medir el entorno. Vamos a suponer que yo elijo a los mejores, pero estos mejores están capacitados para un entorno controlado, cosa que no es producente en ese entorno, y entonces necesito a los que son de monte o de Siberia, en lugares recónditos. ¿Qué pasa? Que aún así yo tenga esta persona no tiene tanto conocimiento, entonces necesito un balance en esta sociedad, panel, que ese balance lo da toda la población. Algo que hay que recalcar, panel, que es súper importante, es que cada individuo es importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada individuo cumple un rol esencial. Los ingenieros cumplen un rol esencial, aunque sean corruptos. Los políticos también, los políticos dan un orden a la sociedad, aunque sean corruptos, aunque sean ladrones, aunque sean personas poco éticas, le dan un orden. Por eso, panel, no podemos revivir o despetrificar a personas que consideremos capaces, a los que consideremos incapaces o poco éticos. No los revivamos. ¿Por qué, panel? Porque esto haría un desequilibrio natural de las cosas. Como sabemos, la humanidad no creció porque no se dio, porque se seleccionaron a ciertos individuos. No, es verdad. En la sociedad al principio fueron los seres humanos que tenían más capacidad física, pero panel, luego de esto, vamos a suponer, después de esto, de que se establecieron la primera civilización, ¿qué pasó? No era el individuo más fuerte ni lo más inteligente, era el individuo que lograba adaptarse más rápido, que no necesariamente es el más inteligente ni el más fuerte, sino un individuo que tal vez no es el más reconocido, sino que logra adaptarse. Entonces, panel, aquí te demostré que
que para que la sociedad prospere se necesitan todos los individuos, porque cada individuo es esencial para una sociedad. Acepto el punto. 5, Entonces, 4. pero si no es el más inteligente ni el más fuerte que se adapta, ¿cómo va a tener capacidad de adaptación si no tiene ni inteligencia ni fuerza? El problema es que tú estás llevándolo a los puntos extremos. Por ejemplo, vamos a suponer que el hijo es el más inteligente. El más inteligente tal vez no es capaz de adaptarse a lo que es la sociedad de afuera, que es la más fuerte, que necesita un hombre fuerte. Sin embargo, vamos a suponer que es un hombre fuerte. Un hombre fuerte no tiene la capacidad intelectual para poder sobrellevar la situación emocional y mental, y entonces se derrumba. Y ahí, por eso es, padre, que se necesita un balance de la sociedad, no solo revivir a los que son, no solo despetrificar a los que son más, vamos a suponer que el imperio considere mejores, sino a todos, porque cada individuo, como he dicho varias veces ya, panel, es esencial para que la sociedad siga avanzando, porque llegará un punto que ya habremos lo que es eliminado estas necesidades principales, que son la alimentación, la medicina, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará cuando llegue ese punto? Que se van a necesitar más individuos. Y entonces, como solo se despetrificaron a estos que eran necesarios en el momento, no va a haber el conocimiento y la sociedad va a empezar prácticamente desde cero, panel. Y eso es lo que no queremos. En nuestro mundo, lo que pasa es lo siguiente, se le viven a todos. Al principio va a haber una especie de desorden, ¿verdad? Pero luego, cuando esa sociedad pueda estabilizarse, se estabilice, que lo va a hacer porque ahí están todos los individuos, entonces todos los individuos tienen capacidades diferentes y necesarias. Cuando esta sociedad se vuelve a estabilizar, ¿qué va a pasar, panel? Que va a prosperar. Y eso esto es lo que te estamos demostrando, panel, que no solo es una sociedad que está toda la población, sino una sociedad que prospera. Sin embargo, la sociedad de Oppo llegan a un punto que se estancan, ¿vale? Y ese es el punto. Además de que, como sabemos, como dijo mi primer y segundo orador, se volvería una sociedad dependiente del imperio ese que tanto menciona. Es Gran discurso de parte del tercer orador de proposiciones. No que me vean tosiendo de vez en cuando, lo que pasa es que estoy comiendo todavía porque tenía que iniciar la ronda, pero no había terminado de comer, pero igual, pues, ahí vamos. Para concluir con todos los discursos constructivos de Ambabacás, ya vamos a la tercera persona oradora de oposiciones, a tu primera palabra, Hirving. Muchas gracias. Dame un pequeño momento. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, este debate no se trata simplemente de a quién debemos elegir o qué nos asegura a nosotros que la civilización pueda seguir adelante, sino que el conflicto, el verdadero conflicto de este debate es qué nos asegura a nosotros que una despetrificación desmedida pueda llegar a solucionar o tener un impacto positivo dentro de esa nueva sociedad. Este debate se decide bajo la estabilidad y la reconstrucción de la humanidad. La preposición sostenía que limitamos la ciencia argumentando que el progreso científico libre recupera o mejora a la civilización pasada. Incluso si aceptamos que el progreso científico libre pueda tener mejoras o similitudes a la civilización anterior, esto falla en su análisis debido a que el progreso científico libre y desmedido podría desvirtuar los progresos científicos hacia el enfoque principal, que es mantener la vida humana en nuestro planeta. Además, que no han podido demostrar que su despetrificación sin control puedan tener
un progreso positivo o un avance significativo en la población que necesite, pues, perdón, que pueda ser a una nueva civilización. Incluso si digamos que la despetrificación desmedida ocurriera y que digamos, wow, todo está funcionando a la perfección, como ellos dicen, pues su impacto es poco probable, ya que en una civilización desmedida lo hemos podido ver en varios ejemplos de crisis o dificultades donde los pueblos tienen crisis de este estilo. Hemos visto que es poco probable que la civilización humana pueda prosperar debido a que cuando tenemos dificultades, precariedades, necesidades a mayor escala, pues los humanos nos volvemos depredadores de nosotros mismos. En comparación, nuestro movimiento demuestra que una despetrificación controlada pueda la humanidad tener un avance significativo. Y no solo significativo, sino recuperarse en un largo plazo para minimizar las probabilidades de supervivencia. Por lo tanto, el argumento de preposición no debería pesar en el debate. Nuestro argumento de que una despetrificación controlada pueda recuperar la vida y estabilidad humana a largo plazo sigue en pie y es central en este debate. Esto es así porque, digamos, ¿por qué una despetrificación así descontrolada pueda tener un impacto positivo a una civilización con precariedades? A una civilización que no tiene fondo o no tiene una base que pueda seguir. No tome en cuenta las mejores mentes simplemente por abarcar a las personas que no tienen una condición mejor a ellas. Bien, esto es, mientras ellos dependen de que ellos despetrifiquen, o bueno, que la población total esté de acuerdo y pueda llevar a cabo las mejoras científicas en su nuevo mundo, por así decirlo, pues todos vengan a un mismo centro, a un mismo camino, nosotros dependeríamos simplemente de que estas personas que nosotros petrificaríamos de manera selectiva, pues tengan entre sí, pues tengan entre sí una comunicación excelente. A ver, ellos hablan de que la petrificación total pueda traer mejoras, pueda traer similitudes, pueda mejorar la vida que ya teníamos. Pero esto es poco probable porque no hay una base, no hay esos avances que nosotros teníamos. El planeta ya ha vuelto a lo que era antes de una civilización estable. Nosotros demostramos que una civilización que sea despetrificada de manera selectiva pueda tener un avance mejor y más directo, los avances científicos necesarios para que la civilización humana pueda tener un avance significativo. Mi participación aquí ha terminado. Muchas gracias.
Gran discurso de parte del tercer orador de oposiciones. Entonces, chicos, entramos a los discursos de réplica. ¡Yupi! Oye, a mí me encantan los discursos de réplica. Entonces, llamamos con su primera palabra a la réplica de oposiciones. Su primera palabra. El discurso empieza en 3, 2, 1. Panel, este debate se reduce a dos preguntas sumamente clave. Y la primera es, ¿cómo garantizamos la supervivencia de la humanidad en un mundo salvaje? ¿Y bajo qué mundo evitamos repetir tiranías del viejo mundo y una mayor estabilidad a largo plazo, como es la métrica de este debate? Lo primero es que en el primer punto de choque de supervivencia humana y el despertar de todo el mundo, el equipo contrario sostiene que debemos despetrificar a todo el mundo de forma masiva e indiscriminada por un derecho abstracto, mientras que nosotros demostramos que un despertar masivo es sentenciar a muerte a todo el mundo por hambruna, caos, haciendo obligatorio que un filtro sea realizado para seleccionar a las personas que van a ser despetrificadas. El argumento de proposición falla. ¿Por qué? Porque dependen de un idealismo ingenuo. Asumen que la naturaleza va a poder alimentar mágicamente a millones de personas de la noche a la mañana, mientras que nuestro mundo y nuestros argumentos se muestran un mecanismo más fuerte y realista, porque en un mundo donde hay escasez absoluta, el despertar debe ser gradual y estratégico, para que los recursos alcancen para todos y así se pueda mantener una mayor estabilidad a largo plazo de la humanidad. Además de que el impacto de proposición trae destrucción de los pocos sobrevivientes que queden por las guerras entre por comida y agua o recursos sumamente vitales, mientras que en el nuestro tenemos un impacto sumamente mayor y mucho mejor. ¿Por qué? Porque garantizamos una base social sólida donde cada persona que despierte vaya a tener un techo, vaya a tener alimento y vaya a tener una comunidad que la respalda, porque no va a ser masivamente y va a haber recursos para las personas que ya han sido despertadas. Por lo tanto, en este choque ganamos nosotros. El segundo choque es sobre la ciencia y el control de la misma. Ellos argumentan que la ciencia debe ser totalmente libre y debe ser ilimitada para poder avanzar más rápido, mientras que nosotros demostramos que la ciencia sin control ético y una ciencia que no esté orientada a resolver problemas críticos en una sociedad donde no hay leyes y hay personas maliciosas, hay criminales, hay personas corruptas, personas con sesgos de poder, esto se convierte inmediatamente en un arma de dominación y también abre paso a que surjan nuevos dictadores. Entonces, el análisis de proposición es sumamente débil. ¿Por qué? Porque ignoran la historia, ignoran todo lo que ha sucedido. La ciencia, cuando se deja en libertad, hemos aprendido del viejo mundo, del 2021 para atrás, que trajo contaminación, trajo armas destructivas, trajo desigualdad extrema. Y su impacto no es relevante, porque en un mundo donde la prioridad es no morir, o congelado, o enfermo, en la intemperie, todo esto es sumamente contraproducente. Y nuestro argumento es más importante. ¿Por qué? Porque dirigimos la ciencia estrictamente a resolver problemas críticos de la humanidad que en ese momento sean sumamente importantes. Y logramos con todo esto un desarrollo más rápido, más eficiente y más seguro que el que trae proposición, sin el riesgo de que una minoría use la tecnología para esclavizar a los demás. Por lo tanto, este punto también lo ganamos. Y si hacemos una pequeña comparación, una ponderación, incluso si aceptáramos parte de su caso, aceptáramos el mejor caso de proposición, e imagináramos que despertar a todos es un acto de buena fe y que es algo productivo, entre comillas, nuestro lado gana. ¿Por qué? Porque nuestros impactos son más grandes, más probables y más relevantes. De nada sirve traer libertad a los humanos si los vamos a despertar en un entorno caótico donde van a morir de inmediato por hambre o por sed, o terminarán esclavizados bajo nuevas armas por personas con sesgos de poder. Debemos recordar, panel, que estamos en un mundo en el cual los recursos son limitados, las personas vienen de miles de años estando petrificadas, desnutridas, desorientadas, etcétera, y traerlos a este mundo sería traerlos a morir rápidamente. Entonces, por todo esto y más, este debate debe ganarlo nuestra bancada. Muchas gracias. Gran discurso de réplica de oposiciones. Llamamos para concluir ese debate al discurso de réplica de proposiciones. Mira, palabra. Ok, panel, mi discurso comienza en 3, 2, 1. Ok, panel, vamos a demostrar completamente por qué ganamos este debate y los puntos de choque.
después de escuchar todo este debate. Queda claro que Proposición gana porque demostramos que el modelo de imperio de la fuerza no construye una mejor humanidad, sino que construye una humanidad controlada por una élite con poder absoluto. Primeramente, vamos a traer el primer choque. ¿Por qué decidimos esto? Fue vamos a traer que quien tiene el derecho de decidir el valor de la vida humana. Oposición nunca logró responder el problema central de su modelo, o sea, ¿quién define qué es una persona virtuosa? Cosa que lo trajo nuestro primer orador y nunca llegaron a definir qué es una persona virtuosa en su bancada y cómo eso impacta en su mundo. Porque durante todo el debate hablaron de las personas útiles, disciplinadas o correctas, pero jamás establecieron un criterio objetivo. Y eso es peligrosísimo, porque cuando una élite obtiene el poder de decidir quién merece vivir y quién no, inevitablemente aparece discriminación y abuso de autoritarismo, cosa que ya se había mencionado en nuestra segunda bancada y nuestro primer orador, y nuestra segunda oradora, y nuestro también tercer orador que lo refutó completamente y lo desarrolló todo. En mi bancada demostró que la virtud es completamente subjetiva y que su sistema puede terminar excluyendo no solo criminales, sino también personas débiles. Incluso, segundo orador, cuando estaba hablando, que aquí puede haber más corrupción y todo eso, que hay más criminales, pero hay que tener en cuenta que eso se ve en los dos mundos. Eso lo había mencionado nuestro tercer orador, y que esto, ¿cómo no puede asegurar que un grupo de personas pues no se vuelva dictadora y puedan manipular toda la humanidad? Eso también lo trajo nuestro tercer orador y segundo orador. Orador. Bien. El segundo punto de choque fue de la ciencia, o sea, oposición intentó suavizar su postura diciendo que no quieren limitar la ciencia, sino como que controlarla, pero nosotros demostramos que controlar la ciencia sigue siendo controlar el conocimiento humano, o sea, significa decidir qué investigaciones pueden desarrollarse, que entiende el acceso al conocimiento y hasta dónde puede avanzar la humanidad, teniendo en cuenta, incluso ya dijeron, si no me equivoco, el segundo orador y lo refutó nuestro tercer orador, que ¿cómo puede ser posible que esto puede traer que los nuevos desastres de la antigua civilización, de todo desastre natural y todo eso, pero para llegar a todo un resultado final, obviamente va a haber un camino difícil y va a tener errores en el camino? No se va a lograr todo a la primera. Y eso ya sea, nosotros en la bancada solo habíamos refutado. Ahí le tumbamos esa posición. También que significa que decidir qué investigaciones pueden desarrollarse, quien tiene acceso de conocimiento, ya lo había dicho completamente, y que ellos jamás explicaron quién establece esos límites ni cómo evitan el abuso de poder. Además, confundieron avances científicos con peligro automático, o sea, ignorando que la ciencia también ha sido responsable de la medicina, agricultura y comunicación y reconstrucción social. Y nosotros nunca defendimos que la ciencia sea irresponsable, defendimos que una ciencia abierta y eficiente, incluso está responsable. O sea, no dijimos completamente que eso va a ser una mala desorganización. Y por último, nuestro tercer gran choque fue el orden social. O sea, oposición intentó convencer que el panel que nuestro mundo terminaría desorganizado y corrupción y la ley del más fuerte. Sin embargo, nosotros demostramos que precisamente su modelo funciona bajo la ley del más fuerte, porque entregan poder sobre todo un pequeño grupo capaz de decidir quién vive, quién puede convencerse y cómo debe funcionar toda una sociedad. Además, ellos utilizaron constantemente el miedo a criminal y al caos para justificar para eliminar libertades fundamentales, pero nunca demostraron por qué su suerte sería moralmente superior o incapaz de corromperse. También ganamos en la comparación del mundo, que nuestro mundo existe diversidad de conocimiento. Por de esas razones, haberse mejor desarrollado, nuestra bancada ganó este debate. Muchísimas Gran gracias. discurso de réplica. Entonces, chicos, creo que en menos de 20 minutos, o probablemente en 20 minutos, pues regresamos. Entonces, mi panel, vamos todos al chat que dice panel que está arriba de este. ¡Vámonos!